Durante 2000 años, una figura ha cargado con el peso de la traición más infame de la historia, Judas Iscariote. Pero, ¿y si te dijera que todo lo que crees saber sobre él es una mentira cuidadosamente tejida? En 2006, bajo circunstancias oscuras, un manuscrito antiguo emergió desde las arenas del desierto egipcio. Un documento olvidado, condenado y perseguido por siglos. Su contenido es tan perturbador que amenaza con desmoronar los cimientos mismos del cristianismo tradicional. Este es el Evangelio secreto de Judas, un texto que pinta a Judas no como un traidor, sino como el discípulo más fiel, el único que entendía realmente el plan divino de Jesús, el único que se atrevió a hacer lo que los demás no podían, liberarlo de su cuerpo material. ¿Fue Judas un villano o el elegido para ejecutar la voluntad más sagrada? ¿Qué sucedió realmente en aquella última cena que cambió la historia de la humanidad? Prepárate para descubrir secretos milenarios, verdades enterradas y revelaciones que han sido silenciadas por siglos. Lo que estás a punto de escuchar no es solo historia, es una puerta prohibida hacia una verdad que podría cambiarlo todo. 1. El descubrimiento del Evangelio maldito, la traición que nunca fue. Todo comenzó en la década de 1970, en una remota cueva del desierto egipcio. Allí, enterrado bajo capas de escombros y tiempo, un grupo de saqueadores encontró un extraño códice de papiro. Estaba deteriorado, cubierto de polvo y fragmentado, pero lo que contenía cambiaría para siempre la comprensión del cristianismo. Este manuscrito no era un evangelio cualquiera, era el Evangelio de Judas, un texto maldito perseguido por siglos y considerado herético por las autoridades eclesiásticas. Durante años, el códice viajó por las sombras del mercado negro. Pasó de mano en mano, guardado en cajas de seguridad, expuesto al deterioro y al olvido. Muchos pensaban que era solo un objeto arqueológico más, pero no. Su contenido es explosivo. Cuando finalmente llegó a manos de expertos en conservación, se desató una carrera contrarreloj. Cada palabra, cada fragmento restaurado revelaba un secreto mayor. Un mensaje que había sido condenado desde el siglo III. Judas no era el traidor. Según este evangelio, él era el elegido, el confidente, el ejecutor del plan más sagrado de Jesús. ¿Por qué este texto fue ocultado? ¿Quién se benefició de su desaparición? Lo que descubrirás te hará cuestionar todo lo que alguna vez diste por cierto. 2. El viaje del manuscrito. Perdido de Egipto al mercado negro. Tras ser extraído de la cueva, el códice comenzó un oscuro peregrinaje. Su primer destino no fue un museo ni una universidad, sino el submundo del tráfico de antigüedades. Allí, coleccionistas sin escrúpulos y mercaderes de reliquias luchaban por obtener piezas que no solo tenían valor histórico, sino también místico y esotérico. Durante años, el códice fue guardado en condiciones deplorables. Una caja de seguridad en un banco de Long Island, Nueva York, fue su prisión. El paso del tiempo, la humedad y el descuido casi lo destruyen por completo. Las páginas se desintegraban al menor contacto. En 1983, un comerciante suizo intentó venderlo por $3 millones. Nadie aceptó el precio. Era demasiado alto. Pero lo que no sabían es que el contenido del códice era más valioso que cualquier suma imaginable. Décadas después, en el año 2000, una fundación especializada en manuscritos antiguos lo rescató. Inició entonces una restauración titánica. Los fragmentos fueron rehidratados, reparados y escaneados. Lo que salió a la luz fue asombroso. Palabras que desafiaban 2 milenios de dogma. Cada página reconstruida era una daga en el corazón de la historia oficial. El Evangelio de Judas estaba vivo nuevamente, y con él, un relato prohibido que muchos preferirían que jamás hubiera visto la luz. 3. ¿Qué es realmente el Evangelio de Judas? La verdad oculta en papiros. El Evangelio de Judas no es un evangelio, en el sentido tradicional. No narra la vida, milagros ni parábolas de Jesús como los textos canónicos. Es un diálogo, una conversación íntima, profunda y desconcertante entre Jesús y Judas Iscariote.
un texto gnóstico, esotérico, destinado solo a quienes poseían el conocimiento oculto, escrito en copto saídico alrededor del siglo III. Probablemente traducido de un original griego más antiguo, este manuscrito forma parte de los llamados evangelios apócrifos, textos prohibidos por la Iglesia porque contradecían su versión oficial de la fe. El mensaje central es devastador para la teología tradicional. Jesús le revela a Judas que el Dios del Antiguo Testamento no es el verdadero Dios, sino un demiurgo, un falso creador, un ser imperfecto que mantiene a la humanidad esclavizada en el mundo material. Judas, según el texto, es el único discípulo que comprende esta verdad. Jesús le confía el acto más difícil, entregarlo físicamente para que su alma sea liberada del cuerpo corrupto. Judas no lo hace por codicia, sino por amor y obediencia al verdadero plan divino. Este evangelio es, en esencia, un mapa espiritual, un manual para entender la verdadera naturaleza del cosmos, de Dios y del alma humana. Un texto tan peligroso que fue condenado al olvido hasta hoy. 4. Judas, el discípulo favorito, la elección impensable de Jesús. Imagina, por un momento, que todo lo que te enseñaron sobre Judas es falso. Según el evangelio secreto de Judas, no era el traidor, ni el apóstol ambicioso, ni el discípulo que cayó en la tentación del dinero. Al contrario, Judas era el único que realmente entendía a Jesús. El único lo suficientemente fuerte y sabio para cumplir la misión más dolorosa y trascendental. En este evangelio prohibido, Jesús se ríe de la ignorancia de los otros discípulos. Les dice que no comprenden quién es Él, ni qué debe suceder. Solo Judas tiene acceso al conocimiento oculto. Solo él entiende que el cuerpo de Jesús es una prisión y que debe ser destruido para liberar su esencia divina. Ser el elegido no es un honor, es una condena. Jesús le revela a Judas que será odiado por generaciones, que será maldecido, condenado y perseguido, pero que en realidad su papel es indispensable para el cumplimiento del plan divino. La figura de Judas cambia radicalmente, de villano a mártir, de traidor a confidente, de símbolo de corrupción a portador de la luz secreta. Una revelación que sacude los pilares de la fe y que plantea una pregunta escalofriante. ¿Hemos condenado por siglos al más fiel de los discípulos? 5. La última cena según Judas, un pacto espiritual desconocido. Olvida todo lo que sabes sobre la última cena. Lo que narra el Evangelio de Judas es una escena completamente diferente. Ya no se trata solo de un acto de fraternidad o de despedida. Es un pacto esotérico, un ritual de revelación espiritual reservado únicamente para quien está dispuesto a cargar con un destino maldito. Durante la cena, Jesús se aparta de los demás discípulos. Les acusa de no entender nada, de adorar a un Dios falso, de estar atrapados en la ignorancia del mundo material. Solo Judas recibe la invitación a conocer la verdad más profunda. Jesús le explica que su cuerpo es solo un envoltorio, que su esencia pertenece a un reino superior, invisible, inaccesible para aquellos atrapados en la carne. Le confía el acto más oscuro y a la vez más sagrado, entregarlo a los verdugos, no como traición, sino como liberación. La última cena se convierte entonces en un acto de separación espiritual. Judas es apartado, elegido, bendecido y condenado al mismo tiempo. Mientras los otros comparten el pan y el vino, ignorantes de lo que sucede realmente, Judas se prepara para llevar a cabo el acto que cambiará el curso de la historia. Un acto que no fue de traición, sino de amor cósmico. 6. Jesús revela su verdadero plan, el sacrificio consciente. A lo largo del Evangelio de Judas se desvela un mensaje que escandalizaría a cualquier creyente. Jesús no es la víctima, no es el cordero, llevado al matadero por la traición. No, Jesús es plenamente consciente de su destino y más aún, es Él quien orquesta cada paso, cada evento, cada palabra, para cumplir un plan mucho más complejo y oculto. Jesús explica a Judas que este mundo es una prisión creada por entidades inferiores, arcontes, regentes oscuros
que controlan la materia y mantienen a las almas atrapadas. El cuerpo es una cárcel, y la muerte, si se comprende correctamente, es la llave para liberar la chispa divina encerrada en cada ser. Por eso, cuando Jesús pide a Judas que lo entregue, no lo hace desde la desesperación, sino desde la convicción absoluta de que sólo así podrá ascender, regresar al reino de la luz, liberar su verdadero yo. Este no es el Jesús pasivo y sufriente de los evangelios canónicos. Este es un maestro gnóstico, un guía espiritual que utiliza su propia muerte como herramienta de trascendencia. Y Judas no es su enemigo, que es su colaborador más leal, aquel que se atreve a cargar con el peso del odio eterno para cumplir con el designio más sagrado del universo. 7. Los otros discípulos no lo entenderían. El rechazo de los ignorantes. En el Evangelio de Judas hay un mensaje demoledor dirigido a los otros 11 discípulos. Jesús no los elogia, no los consuela. Al contrario, los acusa abiertamente de ignorancia, de adorar a un Dios falso, de ser incapaces de comprender la verdadera naturaleza del cosmos y de su misión en la tierra. Ellos piensan que sirven a Dios, pero en realidad, según el texto, sirven al demiurgo, un falso creador, un Dios imperfecto que gobierna sobre la materia, la corrupción y el sufrimiento. Este es uno de los elementos más radicales de la gnosis y del Evangelio de Judas. Mientras los discípulos discuten sobre la construcción de un templo y las normas religiosas, Jesús se ríe de ellos. Los llama ciegos, guiando a otros ciegos, atrapados en las cadenas del mundo físico, incapaces de ver más allá de lo aparente. Solo Judas recibe la revelación completa. Solo él es capaz de soportar la verdad, porque la verdad no es hermosa, es dura. Destruye todo lo que se considera sagrado en la tradición judía y posteriormente en la cristiana. Este desprecio hacia los otros discípulos no es gratuito, es una advertencia, una denuncia a las religiones que priorizan la obediencia ciega sobre la búsqueda del conocimiento profundo. 8. La gnosis prohibida, secretos de la divinidad y el universo. La palabra gnosis significa conocimiento, pero no cualquier conocimiento. Es un saber oculto, reservado, profundo, que revela los misterios del universo, la divinidad y el verdadero propósito de la existencia. El Evangelio de Judas es un texto eminentemente gnóstico, y su contenido es una amenaza directa a las estructuras religiosas tradicionales. Según este Evangelio, el Dios creador del Antiguo Testamento no es el verdadero Dios. Es un arconte, un ser limitado, imperfecto, que fabrica el mundo material como una cárcel para las almas. Por encima de él existe un Dios supremo, un ser inefable, puro, inaccesible, fuente de toda luz y verdad. Los humanos portan una chispa divina, una parte de ese Dios verdadero, pero están atrapados en la carne, en la ilusión de la realidad física. Solo a través del conocimiento, la gnosis, pueden despertar, recordar quiénes son y escapar del ciclo de sufrimiento. Jesús es el portador de ese conocimiento, y Judas es su discípulo más preparado para recibirlo. La entrega de Jesús no es un acto de traición, sino un paso necesario para trascender la prisión del cuerpo, liberar su espíritu y mostrar el camino a quienes estén listos para entender una enseñanza tan subversiva que fue condenada al olvido durante siglos. 9. El rol de Judas como liberador del espíritu de Jesús. La figura de Judas adquiere en este evangelio un sentido absolutamente opuesto al que la tradición cristiana le ha asignado. No es el traidor, es el libertador. Es el único que comprende que el cuerpo de Jesús no es su verdadero ser, sino una prisión temporal, una cárcel impuesta por los arquitectos de este mundo material. Jesús le revela que el acto de entregarlo a las autoridades no es un acto de maldad, sino un sacrificio sagrado. Es necesario que su cuerpo muera, para que su espíritu regrese al reino divino del que proviene. Judas, entonces, no lo traiciona.
lo ayuda a completar su misión cósmica. Este rol es tan radical, tan revolucionario, que resulta casi imposible de aceptar para las mentalidades formadas en la doctrina tradicional. ¿Cómo puede el más odiado de los apóstoles ser en realidad el más fiel? ¿Cómo puede un acto visto como maldad ser en esencia un acto de amor y obediencia espiritual? La respuesta está en la visión gnóstica del mundo, donde la materia es una cárcel y la muerte no es el fin sino el principio de la liberación. Judas no entrega a Jesús por codicia, sino por lealtad, por amor y por un conocimiento que los demás jamás entenderían, una verdad tan perturbadora que la historia prefirió enterrar. 10. No fue traición, fue obediencia a un mandato divino. El relato tradicional ha convertido a Judas en el símbolo máximo de la traición, el hombre que vendió a su maestro por 30 piezas de plata. Pero el Evangelio de Judas desmantela completamente esta narrativa. Lo que la Iglesia llama traición, este texto lo presenta como un acto de obediencia absoluta, a un mandato divino, a una misión entregada por el propio Jesús. Durante su conversación secreta, Jesús le revela a Judas un conocimiento que cambiará para siempre su vida. Le dice que debe ser él quien lo entregue, que ese acto es fundamental para liberar su espíritu del mundo material. Judas no duda, no vacila, entiende la magnitud de lo que se le pide y lo acepta, aunque sepa que será odiado, vilipendiado y condenado por la eternidad. ¿Quién en su sano juicio aceptaría un papel así? Solo aquel que comprende que la realidad material es una ilusión, que la muerte del cuerpo no es el fin, sino la llave que abre las puertas del reino superior. La traición no existe en este contexto. Lo que existe es obediencia, coraje y una entrega total a un plan divino que trasciende la comprensión humana. Judas en este evangelio no es el villano, es el ejecutor del designio más sagrado. 11. La visión de los cielos. Cómo Judas vio el reino oculto. Entre los pasajes más desconcertantes y poderosos del evangelio de Judas está la visión que Jesús le otorga a su discípulo predilecto. No se trata de una simple enseñanza verbal, es una revelación directa, brutal, una apertura de los velos que separan este mundo ilusorio del verdadero reino espiritual. Jesús guía a Judas en un viaje visionario. Allí le muestra los distintos planos de existencia, los cielos, los arcontes, los regentes de la materia y finalmente la fuente de toda luz, el reino de la divinidad suprema. Más allá del universo físico, Judas contempla horrorizado cómo el mundo que conoce es una construcción imperfecta, un sistema controlado por entidades que esclavizan las almas humanas, ángeles corruptos, dioses falsos, arquitectos del engaño. Todos ellos mantienen a la humanidad atrapada en un ciclo de ignorancia y sufrimiento. Sin embargo, más allá de ellos, más allá de la materia, el tiempo y el espacio, Judas vislumbra la luz verdadera, el reino que no tiene forma, ni principio ni fin, la morada del Dios Supremo. Ese conocimiento es tan devastador como liberador. Judas comprende que su misión no es una traición, sino un acto de liberación, para que Jesús pueda regresar a ese reino y para que él mismo algún día pueda seguir ese mismo camino. 12. El desprecio hacia los otros discípulos según el Evangelio secreto. Si hay un elemento que resalta con violencia en el Evangelio de Judas, es el desprecio absoluto que Jesús expresa hacia los otros discípulos. No los considera maestros ni iluminados, ni siquiera verdaderos seguidores. Los ve como ciegos, como esclavos de un Dios falso, atrapados en la ignorancia y la adoración de lo material. Mientras ellos discuten sobre la construcción de iglesias, altares y normas religiosas, Jesús les lanza una sentencia demoledora. Les dice que su culto es inútil, que su Dios no es el verdadero, y que sus obras no los llevarán a la luz, sino que los mantendrán encadenados a este mundo de corrupción. En cambio, Judas recibe una enseñanza radicalmente distinta. A él le confía la verdad que los otros no podrían soportar, que el cuerpo no es un templo, sino una cárcel, y que la verdadera espiritualidad no está en los rituales,
sino en el conocimiento profundo de la realidad. Este desprecio no es gratuito, es un grito de advertencia, un recordatorio de que la mayoría de las estructuras religiosas nacen de la ignorancia y que sin gnosis, sin conocimiento verdadero, la fe no es más que otra forma de esclavitud espiritual, una revelación tan incendiaria que fue condenada a desaparecer por siglos. 13. ¿Por qué Jesús necesitaba ser traicionado? La muerte como liberación. La pregunta que atraviesa todo el Evangelio de Judas es inquietante. ¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba ser traicionado? La respuesta es tan radical como perturbadora, porque su muerte no era un accidente ni una tragedia, sino un acto necesario de liberación espiritual. Según este texto gnóstico, el mundo material es una prisión creada por fuerzas inferiores. Jesús, portador de la chispa divina, estaba atrapado en un cuerpo físico, y la única forma de regresar al reino de la luz era rompiendo ese envoltorio de carne, muriendo. Pero no podía ser una muerte cualquiera, debía ser un acto consciente, planeado, un sacrificio orquestado por alguien que entendiera la profundidad del plan. Y ese alguien era Judas. No por eso Jesús le pide que lo entregue, porque al hacerlo Judas activa el mecanismo de liberación. Desata el proceso que permite a Jesús dejar este mundo corrupto y regresar al plano divino. La traición, en este contexto, es un concepto vacío. Lo que realmente ocurre es un ritual cósmico, una ceremonia oculta en la que la muerte no es castigo sino llave. No es derrota, sino liberación. Y Judas es el único que tuvo el coraje de llevarla a cabo. 14. El papel de Satanás según el Evangelio de Judas. Una de las sorpresas más desconcertantes del Evangelio de Judas es la ausencia casi total de Satanás, tal como lo conocemos en la teología tradicional. No hay un diablo que tienta, que incita al mal, que busca condenar las almas. En cambio, el mal adopta otra forma, mucho más sutil y mucho más aterradora. En la cosmovisión gnóstica presentada en este texto, el mal no es personificado en un ángel caído, sino en el propio creador del mundo material, el demiurgo, un ser imperfecto, arrogante, que cree ser Dios, pero que en realidad es solo un arquitecto defectuoso del universo físico. Este falso Dios gobierna sobre los arcontes, entidades espirituales corruptas que controlan la materia, la carne, el tiempo, la enfermedad y la muerte. Ellos son los verdaderos carceleros de las almas humanas, y su existencia explica el sufrimiento, la injusticia y el caos del mundo. Satanás, como figura tentadora, queda desplazado, porque la verdadera tentación es la ignorancia, el apego al mundo físico, la falsa creencia de que la realidad material es todo lo que existe. Judas, al comprender esto, se libera de la ilusión, y su acto no es incitado por el mal, sino por el conocimiento, por la verdad oculta que Jesús le entrega, una verdad tan peligrosa que fue condenada a desaparecer por siglos. 15. Dios, demiurgo y el falso creador. La cosmovisión gnóstica. Para entender el Evangelio de Judas, es indispensable sumergirse en la cosmovisión gnóstica, un sistema de pensamiento prohibido, perseguido y temido por las instituciones religiosas durante milenios. En esta visión, el Dios creador del mundo no es el Dios supremo, sino el demiurgo, un ser imperfecto, ignorante de su propia limitación, que fabrica el universo físico como una prisión, un laberinto de carne, materia y sufrimiento. Por encima del demiurgo existe el Dios verdadero, una fuente de luz pura, infinita, inabarcable, inaccesible para quienes están atrapados en la ilusión del mundo material. Este Dios no es un ser con forma, no es un juez, no es un rey, es la totalidad de la divinidad, la fuente absoluta de todo lo que es. El demiurgo, creyéndose Dios, gobierna a través de los arcontes, entidades que mantienen a las almas humanas prisioneras, alimentándose de su ignorancia, de su dolor y de su apego a la carne. En este contexto, Jesús es un emisario del Dios Supremo,
Su misión es despertar a quienes puedan entender. Judas es el único que escucha, que comprende y que actúa. Entregar a Jesús no es un acto de traición, sino un acto de liberación contra las fuerzas que dominan este mundo corrupto. 16. Ángeles corruptos y gobernantes oscuros, los arcontes del mundo. En el universo del Evangelio de Judas y del pensamiento gnóstico, el enemigo no es un demonio con cuernos y tridente, sino algo mucho más aterrador. Una estructura invisible, una jerarquía espiritual compuesta por los arcontes, ángeles caídos, entidades corruptas, que gobiernan y controlan el mundo material. Estos arcontes no son figuras del folclore infernal, son arquitectos del sistema físico, diseñadores del engaño. Ellos mantienen a las almas humanas atrapadas en ciclos interminables de sufrimiento, muerte y reencarnación. Alimentándose del miedo, la ignorancia y la desesperación, son ellos quienes crean las leyes físicas, las limitaciones del cuerpo, las enfermedades, la vejez, el dolor. Son los carceleros del alma, y su mayor arma es el velo de la ilusión. Hacer creer a los humanos que este mundo es real, que este es el único universo posible. El Evangelio de Judas describe cómo Jesús revela a Judas la existencia de estos seres. Le muestra que las religiones institucionalizadas, los templos, los sacrificios, son mecanismos de control diseñados por los arcontes para mantener la sumisión espiritual. Judas, al comprender esto, entiende su misión: ayudar a Jesús a romper las cadenas, a destruir la prisión del cuerpo y abrir un camino hacia la liberación del espíritu, un conocimiento tan peligroso que fue erradicado de la historia oficial. 17. El linaje secreto del conocimiento. Más allá del cristianismo, el Evangelio de Judas no es simplemente un texto alternativo, es la puerta de entrada a un linaje secreto, a una tradición de conocimiento que trasciende el cristianismo, que hunde sus raíces en las corrientes esotéricas más antiguas de la humanidad. Este conocimiento no es para todos, solo aquellos capaces de romper con las cadenas del dogma, de cuestionar la realidad y de buscar la verdad más allá de lo que enseñan los templos y las escrituras oficiales, pueden acceder a él. La gnosis, este saber prohibido, no nació con Jesús, ni con Judas. Es una corriente subterránea que ha existido desde tiempos ancestrales, una tradición que afirma que el mundo material es una ilusión, una trampa diseñada para mantener a las almas desconectadas de su origen divino. Jesús, en este contexto, es un maestro gnóstico, un revelador. Judas es su discípulo más avanzado, el único capaz de comprender y ejecutar el acto supremo de liberación. Este linaje no desapareció con la muerte de los apóstoles. Sobrevivió en movimientos ocultistas, en escuelas, de misterio, en textos prohibidos. Sus ecos resuenan en el hermetismo, el neoplatonismo, la cábala y otras tradiciones esotéricas. Un legado invisible, perseguido, pero nunca destruido, que sigue esperando a quienes estén listos para ver más allá del velo. 18. ¿Qué enseña este texto sobre el verdadero Jesús? Si algo queda claro tras leer el Evangelio de Judas, es que el Jesús que nos presenta este texto no se parece en nada al Jesús de los evangelios canónicos. Aquí no encontramos a un Mesías sufriente, humilde y sacrificado por los pecados de la humanidad. No, este es un Jesús gnóstico, un maestro de la luz, un revelador de secretos prohibidos. Jesús no vino a morir por los pecados, sino a enseñar que este mundo es una ilusión, que el cuerpo es una prisión y que la única salvación está en el conocimiento, en la gnosis que permite despertar y regresar al reino de la luz. Sus palabras no son de consuelo a los ignorantes, son de advertencia, de choque, de ruptura con todo lo establecido. Llama ciegos a los otros discípulos, les reprocha su apego a la carne y a las falsas estructuras religiosas. Solo Judas comprende la magnitud de su mensaje. Solo él recibe la revelación completa. Y su papel no es traicionar, sino colaborar, ser el instrumento que permite que Jesús abandone su envoltura carnal y retorne al verdadero reino espiritual.
Este Jesús no es un mártir, es un liberador, y su enseñanza no es fe ciega, sino conocimiento revelado. Una enseñanza tan peligrosa que la historia decidió enterrar bajo siglos de silencio. 19. Los rituales ocultos de la Última Cena según Judas. La Última Cena es uno de los momentos más emblemáticos del cristianismo, pero lo que describe el Evangelio de Judas es muy distinto a la imagen que nos ha vendido la tradición. Aquí no se trata de un simple acto de comunión, sino de un ritual esotérico, un pacto secreto entre maestro y discípulo. Mientras los demás apóstoles celebran un banquete simbólico sin entender lo que está ocurriendo, Jesús se aparta con Judas. Allí, en un acto cargado de misticismo, le revela los secretos del universo. Le muestra los límites de la carne, los engaños del demiurgo y la existencia del reino de la luz. El pan y el vino no son aquí simples elementos de recordación, son símbolos de la prisión del cuerpo y la necesidad de trascender la materia. Jesús no busca ser recordado, busca ser liberado. Judas es el único que entiende que la verdadera comunión no es compartir el pan, sino aceptar la misión. Entregar a Jesús no es traicionarlo, es liberar su chispa divina del envoltorio carnal. La Última Cena, según este evangelio, se convierte en un acto de magia espiritual, de ruptura cósmica. Un ritual que, lejos de ser comprendido, fue distorsionado por siglos de dogma. 20. El beso de Judas, símbolo de amor, no de traición. Pocas imágenes han sido tan demonizadas en la historia como la del beso de Judas. El gesto que, según la tradición, selló la mayor traición jamás contada. Pero en el contexto del Evangelio de Judas, ese beso no es un acto de traición, sino un símbolo de amor, de confianza y de cumplimiento de un pacto sagrado. Judas no besa a Jesús para entregarlo por avaricia, sino porque ha aceptado la misión más dolorosa y elevada. El beso es el sello visible de un acuerdo invisible, un acto cargado de un significado que pocos podrían comprender. A través de ese beso, Judas le dice a Jesús: entiendo, acepto, haré lo que me has pedido. Es el inicio del proceso que permitirá a Jesús liberarse de su prisión física y retornar al reino de la luz. Lejos de ser una traición, es un acto de máxima lealtad. El gesto final de un discípulo que, consciente de que será odiado y condenado para siempre, elige cumplir con el plan divino antes que proteger su propia reputación. Ese beso, que la historia convirtió en símbolo de perfidia, es en realidad el acto más puro de amor esotérico, un acto que transforma la aparente traición en la máxima expresión de devoción. 21. ¿Cómo y por qué este evangelio fue ocultado y condenado? Si el evangelio de Judas contiene revelaciones tan poderosas, ¿por qué fue ocultado? ¿Por qué la Iglesia decidió condenarlo, perseguirlo y borrarlo de la historia? La respuesta es sencilla y a la vez profundamente inquietante. Porque este texto amenaza los cimientos mismos del poder religioso. Aceptar el evangelio de Judas significaría reconocer que la muerte de Jesús no fue un sacrificio por los pecados, sino un acto de liberación espiritual, y que Judas no fue un traidor, sino el único discípulo que entendió el verdadero plan. Además, este evangelio desmantela la figura del Dios del Antiguo Testamento. Lo presenta como un falso creador, un demiurgo imperfecto que mantiene a las almas humanas atrapadas en la carne y el sufrimiento. Aceptar esto habría significado el colapso total de las estructuras eclesiásticas, de los sacramentos, de la autoridad clerical. Porque si la salvación no depende de la fe ciega, sino del conocimiento, del despertar, entonces, ¿qué sentido tienen las iglesias, los dogmas y las jerarquías religiosas? Por eso, en el siglo III, este texto fue declarado herético, condenado, perseguido. Sus copias fueron destruidas y su memoria enterrada bajo siglos de silencio, hasta que, por azares del destino, me reapareció para desafiar nuevamente la historia oficial. 22. La Iglesia y la manipulación de la narrativa oficial. Desde los primeros siglos del cristianismo,
la Iglesia comprendió un principio fundamental. Quien controla la narrativa, controla la fe, y quien controla la fe, controla las almas. Por eso textos como el Evangelio de Judas fueron sistemáticamente perseguidos, condenados y eliminados. Aceptar este Evangelio habría significado aceptar que todo el relato sobre la traición de Judas es una mentira, que Jesús no murió como víctima, sino como parte de un plan cósmico, y que la verdadera salvación no se alcanza por medio de ritos, dogmas o intermediarios, sino a través del conocimiento directo, la gnosis. Esta idea es profundamente subversiva porque destruye la necesidad de sacerdotes, templos y jerarquías. Pone en manos del individuo la posibilidad de liberarse espiritualmente, sin necesidad de obedecer estructuras religiosas. Por eso, los padres de la Iglesia reaccionaron con violencia. Catalogaron este y otros textos gnósticos como herejías, quemaron códices, persiguieron a quienes se atrevían a enseñar estas ideas y crearon un canon rígido que garantizara su control sobre la interpretación de la fe, lo que se nos enseñó como verdad absoluta. No es más que la versión oficial, cuidadosamente seleccionada, manipulada y diseñada para mantener el orden. No la verdad, sino el poder. 23. Conexiones ocultas con otros evangelios gnósticos. El Evangelio de Judas no está solo. Forma parte de un vasto corpus de textos gnósticos que fueron descubiertos en su mayoría en la biblioteca de Nag Hammadi en 1945. Documentos que revelan una visión del cristianismo radicalmente distinta, llena de misterios, simbolismos y verdades prohibidas. Entre estos textos se encuentran el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de María Magdalena y el Apócrifo de Juan, entre otros. Todos comparten una misma premisa, que la salvación no se encuentra en la fe ciega, sino en el conocimiento profundo de la realidad espiritual. El Evangelio de Judas conecta especialmente con el Apócrifo de Juan, que también describe la existencia del demiurgo y los arcontes, así como con el Evangelio de Felipe, que expone cómo los rituales tradicionales son simbólicos, no son literales, sino llaves para comprender realidades ocultas. Estos textos forman un mosaico, un mapa secreto del alma y del universo, una red de conocimiento que fue cuidadosamente silenciada, pero que sobrevivió escondida entre los escombros de la historia. El redescubrimiento de estos evangelios gnósticos, incluido el de Judas, no es una casualidad. Es un llamado, un recordatorio de que otra verdad siempre ha estado allí, esperando ser escuchada. 24. El mensaje espiritual que la humanidad nunca debía conocer. Detrás de las páginas del Evangelio de Judas se esconde un mensaje tan poderoso, tan peligroso para las estructuras de poder, que fue condenado al olvido durante siglos. Ese mensaje es simple y devastador. El mundo en el que vivimos es una ilusión, una cárcel creada por seres imperfectos, que se hacen pasar por dioses. La materia, el cuerpo, el tiempo, todo es parte de un sistema diseñado para mantener a las almas desconectadas de su origen divino. La verdadera salvación no viene de la obediencia, ni de los rituales, ni de la fe ciega. Viene del conocimiento, del despertar, de la comprensión de quiénes somos realmente y de dónde venimos. Jesús no vino a fundar una religión, vino a enseñar cómo romper las cadenas, cómo escapar del ciclo de nacimiento y muerte, cómo regresar al reino de la luz, y Judas, lejos de ser su traidor, fue su aliado más fiel, el único que entendió y aceptó la misión más oscura y sagrada. Este mensaje es una amenaza directa contra cualquier sistema que se nutre de la ignorancia, de la sumisión, de la manipulación espiritual. Por eso fue perseguido, silenciado, pero hoy vuelve a la luz, desafiando todo lo que creemos saber. 25. Judas como chivo expiatorio, el precio del conocimiento. Durante siglos, Judas ha cargado con el peso simbólico de la traición. Su nombre se convirtió en sinónimo de deslealtad, pero el Evangelio de Judas revela una realidad mucho más oscura y perturbadora. Judas no fue un traidor,
Fue un chivo expiatorio, un mártir del conocimiento prohibido. Aceptar el papel que Jesús le encomendó significaba cargar con una condena eterna, ser odiado, rechazado, maldecido por generaciones. Y todo por un solo motivo, no porque entendió la verdad, porque fue el único que tuvo el coraje de llevar a cabo el acto que liberaría a Jesús de su prisión física. El precio del conocimiento es alto. Judas lo sabía. Sabía que su nombre sería maldito, que la historia lo recordaría como el peor de los traidores, pero aceptó, porque entendía que la verdadera libertad no está en la aprobación de los hombres, sino en la conexión con la verdad última. Su sacrificio es doble. No solo entrega a Jesús físicamente, sino que se entrega a sí mismo, a la condena eterna. Todo por cumplir un plan que ningún otro discípulo fue capaz de comprender. Judas no es el villano de esta historia, es su héroe oculto, su mártir silencioso, su figura más incomprendida y a la vez la más valiente. 26. Las consecuencias de liberar a Jesús del cuerpo. El acto que Judas llevó a cabo no fue meramente simbólico. Tuvo profundas consecuencias en el plano espiritual y cósmico. Liberar a Jesús de su cuerpo significaba romper el ciclo de la materia, desafiar las leyes impuestas por los arcontes y abrir un portal hacia la verdadera realidad divina. Jesús no muere como víctima, sino como maestro de su propio destino. Su muerte es el acto final de su enseñanza, la demostración viviente de que el cuerpo no es más que un envoltorio temporal, que la muerte física no es el fin, sino la llave que libera el espíritu hacia el reino de la luz. Las consecuencias son devastadoras para las fuerzas que gobiernan este mundo. Al romper el ciclo, Jesús muestra a la humanidad que la salvación no está en obedecer a los falsos dioses, sino en despertar, en comprender la naturaleza ilusoria de la realidad. Este acto es una revolución espiritual, una amenaza directa contra el sistema cósmico de opresión. Por eso fue tan importante ocultarlo. Por eso el Evangelio de Judas fue perseguido y destruido. Judas, al cumplir su papel, no solo libera a Jesús, sino que abre la puerta a todos aquellos capaces de entender. Una puerta hacia la libertad espiritual, hacia la verdad. 27. El juicio de la historia. ¿Quién traicionó realmente a quién? Durante 2000 años, la historia ha señalado a Judas como el gran traidor. Pero después de conocer el contenido del Evangelio de Judas, surge una pregunta inquietante. ¿Y si la verdadera traición no fue la de Judas, sino la de aquellos que manipularon la verdad? Si Judas actuó por mandato directo de Jesús, si su entrega formaba parte de un plan divino para liberar el espíritu del Maestro, entonces, ¿quién fue el verdadero traidor? Quizás la verdadera traición fue la de aquellos que, siglos después, distorsionaron la historia, que convirtieron un acto de amor y obediencia en el símbolo máximo de la maldad, que suprimieron textos, persiguieron a los gnósticos y reescribieron la narrativa para mantener su poder sobre las almas. El juicio de la historia no es neutral. Fue dictado por vencedores, por quienes impusieron una versión de los hechos que servía a sus intereses. Judas no fue juzgado por sus actos, sino por el conocimiento que poseía, por haber comprendido una verdad que el mundo no estaba preparado para aceptar. Y ahora, al abrir nuevamente este evangelio prohibido, la historia se tambalea, porque la pregunta queda en el aire. ¿Quién traicionó realmente a quién? 28. ¿Qué significa realmente ser un traidor según el Evangelio? El concepto de traición adquiere un significado completamente diferente en el Evangelio de Judas. Lo que tradicionalmente se entiende como deslealtad, ruptura de confianza, acto vil, aquí se transforma en un ejercicio de obediencia espiritual, de sacrificio y de comprensión de verdades que trascienden lo humano. En este texto, prohibido ser un traidor no significa actuar por maldad, sino asumir un papel necesario en el gran teatro cósmico. Judas es en realidad el único que comprende el plan divino, el único dispuesto a aceptar el odio del mundo, a ser condenado por generaciones para cumplir la voluntad de su maestro. El verdadero traidor, en la lógica del evangelio gnóstico, es aquel que elige la ignorancia,
que permanece ciego ante la realidad, que adora a los falsos dioses del mundo material y que contribuye, con su fe ciega, a perpetuar la prisión de las almas. Por eso, la figura de Judas se eleva, no como villano, sino como un agente de la verdad, como aquel que rompe las cadenas del engaño, incluso a costa de sí mismo. Ser un traidor, en este contexto, no es traicionar a Jesús, es traicionar al sistema corrupto que mantiene a la humanidad en la oscuridad. 29. Las repercusiones teológicas de aceptar este texto. Aceptar el Evangelio de Judas no es simplemente incorporar un texto más a la biblioteca de los evangelios apócrifos. Es dinamitar las bases teológicas del cristianismo tradicional. Implica cuestionar absolutamente todo, desde la naturaleza de Dios hasta el significado de la salvación, del pecado y de la traición. Si Judas no es un traidor, sino el discípulo más fiel, entonces la noción del pecado original, del sacrificio expiatorio y de la necesidad de un intermediario entre Dios y el hombre colapsa. Además, si el Dios del Antiguo Testamento es en realidad un demiurgo, un falso creador, entonces las bases del monoteísmo abrahámico quedan completamente socavadas. La salvación ya no depende de la obediencia, sino del conocimiento, del despertar espiritual. Las repercusiones son devastadoras para cualquier estructura religiosa que se sostiene en la autoridad, en la fe ciega y en el control del conocimiento espiritual. Aceptar este texto implica admitir que la historia fue manipulada, que los dogmas fueron diseñados no para liberar, sino para someter, y que la verdadera espiritualidad no está en los templos, ni en los altares, sino en el interior de cada ser humano que se atreve a buscar la verdad. 30. Cómo el Evangelio de Judas desafía el cristianismo moderno. El redescubrimiento del Evangelio de Judas no es un simple hallazgo arqueológico, es un desafío directo al cristianismo moderno, a sus dogmas, a sus ritos y a su concepción del bien, del mal, del sacrificio y de la redención. Este texto cuestiona la figura de Jesús como mártir pasivo, lo presenta como un maestro, gnóstico, un revelador que enseña que el mundo material es una ilusión, que el verdadero Dios no es el creador de este universo, sino una fuente suprema de luz y conciencia, más allá de toda forma. Desafía la idea del pecado original, del sacrificio vicario y de la necesidad de intermediarios. La salvación no se encuentra en la cruz, sino en el conocimiento, en la gnosis que permite despertar y escapar del ciclo de la materia. También confronta la figura de Judas, que pasa de ser el villano absoluto al héroe oculto, al único discípulo capaz de entender el verdadero plan. Este evangelio no busca destruir la espiritualidad, sino purificarla, liberar a las almas de la prisión del dogma y recordarles que la verdadera divinidad no se encuentra afuera, sino dentro, esperando ser reconocida. Un mensaje tan poderoso que sigue incomodando y desafiando al mundo moderno. 31. El legado oculto de Judas en la espiritualidad esotérica. A pesar de los esfuerzos por borrar su nombre y su mensaje, el legado de Judas ha sobrevivido, oculto, camuflado en tradiciones esotéricas, escuelas de misterio y corrientes gnósticas que han persistido a lo largo de los siglos. En estas tradiciones, Judas no es un villano, sino un maestro encubierto, un símbolo del iniciado que se atreve a cruzar los límites de lo prohibido, que arriesga su propia reputación, su vida, su memoria, por la búsqueda de la verdad suprema. Su acto es visto como el máximo sacrificio espiritual. Judas entrega no solo a Jesús, sino también su propia existencia dentro del relato humano. Acepta ser odiado, incomprendido, condenado, para servir a un propósito mayor. Este legado resuena en los símbolos alquímicos, en los textos herméticos, en las enseñanzas ocultas que hablan de la muerte del ego, de la disolución de la identidad mundana como condición para alcanzar la iluminación. La figura de Judas es, en realidad, el espejo del buscador auténtico,
del que se atreve a desafiar los dogmas, a destruir las falsas certezas y a atravesar la oscuridad para encontrar la luz, un legado olvidado pero jamás destruido. 32. Reflexiones filosóficas. La luz, la oscuridad y la verdad. El Evangelio de Judas no es solo un documento religioso, es un tratado filosófico, una reflexión profunda sobre la naturaleza de la realidad, la dualidad entre luz y oscuridad, entre conocimiento e ignorancia. En su esencia, plantea una pregunta aterradora. ¿Y si todo lo que percibimos, todo lo que creemos, es una ilusión? ¿Y si el mundo material no es un regalo de Dios, sino una trampa diseñada por fuerzas inferiores? La luz, en este contexto, no es simplemente bondad, es conocimiento, conciencia, despertar, mientras que la oscuridad no es maldad en sí misma, sino ignorancia, olvido de nuestro origen divino. Jesús y Judas representan dos polos de una misma búsqueda. Uno es el maestro que porta la luz, el otro es el discípulo que se atreve a atravesar la oscuridad. Ambos son necesarios. Ambos son piezas fundamentales del gran rompecabezas cósmico. Esta filosofía rompe con el pensamiento binario de bueno contra malo. Nos obliga a cuestionar, a mirar más allá de las apariencias y a comprender que la verdad no siempre es cómoda, pero sí es liberadora. Una reflexión que, si se toma en serio, tiene el poder de transformar radicalmente la vida de quien se atreve a enfrentarla. 33. ¿Y si todo lo que nos enseñaron fue una mentira? Llegados a este punto, surge la pregunta inevitable, brutal, devastadora. ¿Y si todo lo que nos enseñaron desde niños, desde los púlpitos, desde las escuelas, desde la tradición, fue una mentira? ¿Qué pasaría si Judas nunca fue un traidor, sino el discípulo más leal? ¿Y si Jesús no vino a morir por nuestros pecados, sino a enseñarnos cómo despertar, cómo escapar de esta prisión llamada mundo? Aceptar esta posibilidad no es sencillo. Destruye siglos de narrativa, rompe los pilares del pensamiento religioso convencional y nos enfrenta con una realidad incómoda, la de que quizás hemos vivido bajo un gigantesco engaño espiritual, pero también ofrece algo más, una puerta, una oportunidad de ver más allá del velo, de comprender que la verdadera divinidad no se encuentra en los templos, ni en los altares, ni en las figuras de autoridad, sino dentro, en la chispa divina que cada uno porta, esperando ser reconocida. El Evangelio de Judas es más que un texto, es un espejo, un desafío, un recordatorio de que la búsqueda de la verdad nunca es cómoda, pero siempre es necesaria. Y ahora que conoces esta otra historia, la decisión es tuya. ¿Seguirás creyendo la versión oficial? ¿O te atreverás a mirar más allá,